Muy bien. Nada, estaba saludando uno por uno, qué bueno verlos a todos conectados. Como dijimos al principio, feliz Día del Maestro a todos los maestros. Eh, como, como cristianos tenemos el mejor ejemplo de maestro, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, que siempre fue sensible, que siempre fue adecuado, ¿no es cierto? Aunque no políticamente adecuado, en el rol de maestro siempre fue perfecto, siempre enseñó, siempre ayudó a sus discípulos a pensar el ministerio, a pensar el reino, ¿no es cierto? Es genial poder tomarlo como referencia, creo que es así, todos dentro o fuera de la iglesia, los que tienen la profesión, los que tienen la vocación, sin duda que también al ser cristianos eso nos da un ejemplo, ¿no es cierto? A seguir, les da. Yo tuve la oportunidad de dar clases un poco tiempo fuera de lo que es la iglesia, y está bueno, y uno se da cuenta, aunque no es, yo no entiendo que sea por ahí mi vocación fuera, en ese momento, estando frente a personas que están prestando atención, uno se da cuenta de que tiene la posibilidad de influir, ¿no? De ser una influencia, de ser un ejemplo. Y está ahí lo que pasa por la cabeza, que les voy a dar, ¿cierto? Entonces yo casi siempre lo que trataba era eso, ¿no? Si viene la materia más técnica, respecto a automatización, a robótica, a simulación, etcétera, siempre trataba de empezar, ¿no?, dándole gracias a Dios, cerrar dándole gracias a Dios, y cualquier ejemplo acercando eso, ¿no es cierto? De que no es casualidad nada de lo que estamos haciendo, sino que Dios tiene un propósito. Pensaba, durante esta semana estamos pasando tiempos de mucho conflicto, ¿no es cierto? Estamos pasando por tiempos difíciles, y como, como iglesia estamos orando, estamos ayunando, Dios está respondiendo. En el camino también hay familiares de nuestros eh, hermanos que partieron con el Señor, para familiares que están enfermos, familiares que están esperando el milagro, Dios está respondiendo, ¿no? Y especialmente estamos orando y velando por la salud de Paula, nuestra hermana Paula Villalba, de Bautista, su hijito, de Carlos, de toda la familia, ¿no es cierto?, de Brenda, de Irina, de Camila. Y es bueno poder tener ese sentir como iglesia y llorar con el que llora y reír con el que ríe, y a veces eh, no tenemos la facilidad o no tenemos las herramientas en cuarentena, pero sí lo que podemos hacer es estar conectados en un espíritu, levantando nuestra oración a Dios, ¿no? Ahí lo veo a Héctor también, estamos orando por Nico, estamos orando por Julián, Marco Quintana me pasó un par de nombres también, hay varias personas, ¿no? Lore había puesto varios motivos, todos tenemos motivos para orar, así que pensando en todo esto, fue una semana dura en un montón de aspectos, pero Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Creemos que es así? Yo creo que es así. Invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. ¿Parece? Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor nuestro, te damos gracias porque en esta mañana podemos venir a tu presencia, a buscarte, Señor, de corazón, y a encontrarnos con vos, a escuchar tu palabra, a encontrarnos en comunión, Señor, y dejar que la bendición y esa vida nueva, ese refresco de plenitud, fluya a través de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y te pedimos que en esta mañana vos te estés glorificando y que estés vivificando, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra esperanza, Señor, nuestra fe, que nos des una palabra de alivio, que conforte y que confronte, Señor, para poder hacer aquello para lo cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Señor, queremos abrir ahora este tiempo de reflexión en tu palabra, con esta oración, ya habiendo entrado en tu presencia en alabanza y en adoración, habiéndote engrandecido, habiéndote reconocido como Dios de proezas, que nos congregamos para alabarte, para exaltarte, para bendecirte porque eres bueno, porque son grandes tus maravillas, Señor, porque el alcance de tu verdad, de tu poder no tiene límites, Señor, y tampoco el de tu paz. Por eso en este tiempo necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor, que sea viva, que sea eficaz para cada uno de nosotros, en cualquiera sea el tiempo que estemos atravesando. Oramos juntos, Señor, y oramos especialmente, Señor, en esta oración. Alcanzamos la vida de Paula y de Bautista, Señor, y fortalecemos en Cristo Jesús la vida de Carlos, de Irina, de Cami, de Brenda, Señor, de toda la familia también que los rodea y que están pasando este tiempo, Señor, que realmente esto sea una anécdota que glorifique un testimonio, que glorifique tu nombre, Señor, y que se pueda celebrar la vida en este tiempo, Señor, que es lo que estamos anhelando
corazón. En el nombre de Jesús, está en tus manos, tú eres soberano sobre todas las cosas, pero como iglesia clamamos, Señor, por restauración, por sanidad, y para que se levanten, Señor, de sus lechos y para que puedan estar viviendo una vida plena, llena, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos juntos y te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Te pido que abras tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 4. Porque cuando pasaban todas estas cosas, que ya vienen pasando de antes, ¿no? O sea, por ahí hay algunas cosas que nos pegan más, otras que nos pegan menos, y por ahí vamos juntándonos con personas, ¿no? Por ahí más con Héctor y con Elsa tenemos la posibilidad de ir juntándonos, también Javi por ahí se va juntando, así, manteniendo la distancia, manteniendo los respetos, pero hay situaciones muy complicadas, ¿no? Y hace un par de semanas que yo vengo con carga, ¿no? Alguna vez también, por ahí Nati me preguntaba cómo andaba, y se siente una carga, ¿no? Creo que todos vamos sintiendo esa carga. Y esta semana fue particular, y cuando estábamos orando, y ayunando, y buscando de Dios, ¿no? Se dio la oportunidad de poder dar mucho testimonio. Aunque, gracias a Dios, yo tengo la disciplina o la rutina de ayunar, ¿no? 1 o 2 veces por semana, dedicarme al ayuno. Sin embargo, por ahí, este fue un poco más contundente, ¿no? O más enfocado. Entonces muchas personas empezaron a preguntar, ¿pero qué es esto del ayuno, no? O sea, se notó diferente por ahí a lo que es lo que trato de hacer como una disciplina de buscar de Dios y apartarme y bajar. Y entonces da por la oportunidad de buscar, ¿no? Y de explicar y decir, mirá, no es que yo estoy pulseando con Dios y porque ayunemos Dios va a hacer lo que quiero, ¿no? De hecho, uno de los peores ejemplos para tomar, pero de los mejores en el Espíritu Santo para tomar, es el de David, cuando estaba su hijo muy enfermo, que él ayuna, y ayuna y no come y no toma agua hasta que se resuelve el tema de su hijo, y no se resuelve como él estaba esperando, sino por el contrario, y en el momento en que Dios decide qué iba a pasar con el hijo de David, y que David lo ve, dice que David entonces se levanta, se lava la cara y come, y todos se sorprendieron diciendo, pero mientras estaba enfermo el niño, él estaba ayunando y velando, y ahora, entonces David se levanta y dice, Dios es soberano. Mientras que el niño estaba con vida, yo tenía la posibilidad de que Dios en su misericordia actúe, y por eso oraba y clamaba, pero él tomó la decisión. Y él sabe más, ¿cierto? Y entonces yo ya no puedo hacer nada, aprender. Es dificilísimo, es una de las palabras más duras, me parece, y ya las tomaremos. Pero entonces, pensando en todo esto, este pasaje de 1 Corintios 4, cuando lo daba como testimonio y cuando yo explicaba lo que estábamos haciendo, me encantó, y yo quisiera que hoy reflexionemos un poco sobre esto. El apóstol Pablo le decía a la iglesia que estaba en Corinto que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este pasaje creo que es un disparador para un montón de cosas de las que Dios quiere hablarnos en este tiempo en particular, y que viene hablando desde el inicio de año, les voy a decir, no del inicio de la cuarentena, pero del inicio de año Dios está tratando con nosotros y nos está hablando de que nos acerquemos al corazón de Dios, que comprendamos qué cosas le agradan a Dios, qué cosas le duelen a Dios, qué cosas Dios está esperando de cada uno de nosotros. Fuimos viendo cuando entramos en la cuarentena que Dios es soberano también, y que la iglesia ha pasado un montón de conflictos y un montón de situaciones muy, muy difíciles, pero el que sustenta la iglesia, el que sustenta tu vida y mi vida, no son las realidades históricas, sino que es el Espíritu Santo de verdad, que es una realidad viva y eficaz en tu vida y en la mía, y nos trae alivio, nos trae consuelo, nos trae palabra, ¿no es cierto? Y nos hace estar hoy de pie, y nos hace estar de pie siempre frente a cualquier circunstancia que atravesemos. Y entonces este versículo es como que cierra entrando en este tiempo, como que encierra, mejor dicho, un montón de conceptos que venimos charlando. Y el apóstol Pablo entonces le dice que todo hombre nos considere de esta manera. En primer lugar dice como servidores de Cristo. Como servidores de Cristo.
Y entonces, automáticamente, en el espejo, que es la palabra, ¿se acuerdan que Santiago dice que la vida tiene que ser como un espejo? Y nosotros cuando nos miramos nos acomodamos, ¿no? Y si no hacemos nada respecto a la palabra que recibimos, es el que se mira, se ve que está mal y no hace nada y sigue como si nada. Pero nosotros que buscamos en la palabra y que vemos lo que estamos en falta y vemos lo que nos está proponiendo la palabra, nosotros nos acomodamos, ¿cierto? Y buscamos de él. Y entonces él iba a decir, apóstol Pablo, téngannos como servidores de Cristo. Y yo pensaba, ¿cómo me están teniendo los hombres en este tiempo? Iglesia, ¿cómo te tienen tu familia? ¿Cómo te considera tu familia en este tiempo? ¿Cómo te considera tu esposa, tu esposo, tus hijos en este tiempo? ¿Cómo te consideran tus compañeros de trabajo en este tiempo, tus vecinos? ¿Cómo te considera en este tiempo el almacenero o la persona sin esperanza que te cruzaste en la calle o que cuenta o que te mandó un mensaje? El domingo pasado decíamos, ¿cómo estás construyendo? ¿Se acuerdan? Y decíamos, hay diferentes formas de construir. Y pensaba, y lo decíamos, ¿no es cierto?, que es tiempo de construir y todo el tiempo estamos construyendo, y el tema es con qué materiales estamos construyendo, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Y pensaba en esto y pensábamos y decíamos, cada uno de nosotros hemos recibido un don, al menos un don del Espíritu Santo, para utilizarnos para el bien común, para el provecho común de la iglesia. Y entendíamos que esto y este tiempo y ser servidores de Cristo te dice, no, la iglesia no era el templo, hoy tu don, si estaba limitado a esas 4 paredes, muy bien, es tiempo de abrir nuestra cabeza, abrir nuestro corazón y decir, Dios, si vos me diste hoy un don, no puede ser que no lo pueda poner en práctica por no ir a un lugar determinado. Entonces, que todo hombre te considere como servidor de Cristo tiene que ver con una capacidad tuya de buscar, de disponerte de tal manera que en todo lo que vos vayas haciendo demuestres a quién querés honrar, a quién estás sirviendo, por quién late tu corazón, y que tenés un propósito, una esperanza, una fe, una salvación que te mantiene firme frente a cualquier circunstancia, que te mantiene misericordioso frente a cualquier agresión o frente a cualquier tribulación, que nos mantiene a nosotros sirviéndole a Él. Que todo hombre te considere como siervo de Cristo. Qué tremenda propuesta que les hace el apóstol Pablo y creo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en este tiempo. Que todo hombre te considere como un siervo de Cristo Jesús. No es imposible, ¿no? Al revés. El otro pasaje que le pasaba a Darío, que hace referencia a esto, está en 2 Corintios 3:4, ¿no es cierto? Para que nos quedemos tranquilos y nos quedemos intranquilos, ¿no? Tranquilo porque hay algo que viene de arriba, intranquilo para decir, si tengo ese algo, tengo que producir, tengo que trabajar, ¿sí? 2 Corintios 3:4-6, ahí lo estaba poniendo Darío, dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, iglesia de Cristo es palabra clave para cada uno de nosotros. Palabra, pero palabra del logo, palabra de vida, palabra en movimiento, ¿no es cierto? Dice, no que seamos suficientes, algunas versiones dicen competentes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, que nuestra competencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida, el espíritu vivifica. La confianza que tenemos en Cristo Jesús, pensando en que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo, está en que en Cristo Jesús tenemos la capacidad, la competencia y la suficiencia para poder ministrar a Cristo Jesús y ser ministro del Espíritu, ministro de ese Espíritu que da vida a todos los hombres, y aquel que llama las cosas que no son como si fueran, que está en nosotros y que tiene la capacidad de ser y de dar, ¿cierto? Ministros competentes, dice, de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, ¿cierto? Cuando vamos a la letra mata, pero el espíritu con el que fue escrita esa letra da vida, vivifica. Iglesia, que todo hombre te considere en este tiempo en Cristo Jesús como un servidor de Cristo. Es un gran desafío.
es un gran desafío, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que clama de nosotros, Abba, Padre, y la capacidad y la competencia y la suficiencia para poder ser considerado de esta manera, no es de nosotros. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Por eso digo, nos quedamos tranquilos y a la vez intranquilos. Entonces digo, bueno, entonces Espíritu Santo de Dios que habitas en mí, que te he dado lugar en mi vida, que me estás guiando, que me recordás todas las cosas y me enseñás aquellas que no sé en este tiempo, Señor, que tu palabra me confronta, guíame y demostrame y señalame en qué aspectos de mi vida los hombres aún, y las mujeres, ¿no? No me están considerando, aún no me están considerando como servidor de Cristo. Pero no es solamente eso lo que dice el apóstol Pablo, sino que en segundo lugar, y creo que en segundo lugar en el orden escrito, pero no en segundo lugar por menos importante, dice, y acá viene la parte para mí es la que me explotó la cabeza en este tiempo, y administrador, dice, de los misterios de Dios. Iglesia, ¿te das cuenta de la responsabilidad que tenemos en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque cuando pensaba en todas estas cosas tan fuertes que vamos atravesando y decisiones que estábamos tomando y cosas violentas que estamos escuchando, y esas verdades de familias que están atravesando tan tristes, tan duras, qué importante que es que los hombres, que esa familia, que esa persona, que esa mujer, que ese cónyuge, que esa novia, que esa relación que estamos teniendo, nos consideren como ministros, administradores, dice acá, ¿no? De los misterios de Dios. Para ser un administrador de los misterios de Dios hace falta dos cosas, al menos dos cosas súper importantes. En primer lugar, el administrador no es el dueño, sino que el administrador administra lo que el dueño le da para que administre. Una de las cosas más importantes en esto de ser administrador de los misterios de Dios es reconocernos siervos, servidores de Cristo, como decía Ander, ¿no? Que Él es el dueño. Que yo no soy el dueño de mi casa, que yo no soy el dueño de mi hija o de mi hijo, de mi abuela o de mis tíos, o de mi esposa o de mi novia, o de mis compañeros de trabajo. Yo no soy el dueño. Esa responsabilidad me la puedo sacar de encima y agarro la responsabilidad de administrador de aquello que el dueño quiere que yo administre. El administrador suele ser la persona que sabe cuáles son los recursos que están disponibles y según esos recursos disponibles los administra para que den fruto, para que crezca y para alcanzar o para saldar la deuda o para lo que sea necesario. El administrador tiene que tener en cuenta cuáles son los recursos y cuál es el dueño. Y por eso, en segundo lugar, creo, otra vez, segundo lugar porque lo nombro segundo, no porque sea menos importante, es que no solamente no somos los dueños, sino que es necesario conocer el corazón del dueño. El dueño es Dios, por las dudas, ¿no? El dueño es Dios, porque todo ha sido creado por Él y por medio de Él y para Él. En Jesucristo todo subsiste, dice, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo te dice y me dice que los que están alrededor tuyo, las personas que te rodean, te tengan como administrador de los misterios de Dios. Y para poder ser un administrador de los misterios de Dios, para el otro es misterio, pero para mí no debería ser un misterio. Yo debería conocer el corazón de Dios para poder revelar y dar a conocer ese misterio y decir, no, Dios, habiendo pasado por alto, ¿se acuerdan cómo dice? Los pecados, en este tiempo en Cristo Jesús nos ha dado la respuesta, nos ha dado la revelación, nos ha dado la capacidad de ser salvos, de ser amigos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y en eso se encierra un montón de situaciones en este tiempo de misterio que estás atravesando, que estamos atravesando en el medio de dificultades, de lucha, y entonces tuve que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, no tengo palabras para decir. No sé cómo consolar. No sé cómo abrazar. ¿Qué le puedo decir si tiene razón lo que está planteando? Entonces Dios te dice y me dice, acércate al corazón de Dios. Porque para que los hombres te tengan como administrador de los misterios de Dios, vos tenés que conocer a Dios, conocer el corazón de Dios y entonces dar a conocer esa verdad, ese consuelo, ese abrazo. ¿Sí? En Colosenses se acuerdan que el apóstol Pablo decir
para que nosotros hemos sido consolados, para que con el consuelo que hemos recibido de Dios, y ahí, o sea, para mí engancha al Espíritu Santo, el Consolador, iba a decir Jesús, que íbamos a llamar así, con ese consuelo que hemos sido consolados, nosotros podamos ir y consolar a los demás. Cuando yo tengo esa palabra, cuando yo tengo ese gesto, cuando yo tengo ese perdón, esa libertad, esa gracia, entonces los que me rodean van a reconocerme como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Y también, ¿no es cierto?, para estar confiados en que esa competencia no viene de nosotros, en 1 Corintios 2, 9 y 10 dice, ¿querés poner, Dari, el pasaje? Hablando de administradores de los misterios de Dios, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El versículo anterior, yo no te lo pasé, Dari, pero el versículo anterior dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que, han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está escrito, dice, ¿no? 1 Corintios 2, 9, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí viene el versículo que leía recién, y ponía Darío, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y un poquito más adelante, el mismo pasaje va a decir, porque ¿quién conoce el espíritu del hombre, sino, el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿No? Yo puedo decirte algo y vos podés creer mis palabras. Hay un hermoso pastor que suele tener una frase, dice, yo prefiero ser un referente de acción y no de opinión, ¿cierto? Que vean lo que hago y que eso sea un referente por lo que llevo a cabo y no por lo que opino de lo que está bien o está mal, aunque vienen encadenados. Porque yo puedo opinar y puedo decir y puedo filosóficamente justificar y todo, y decir, mirá qué bien lo que se dice, pero ¿quién conoce realmente lo que pienso yo? Sino el espíritu del hombre, ¿no? Que está en mí. Entonces el apóstol Pablo decir, entonces, ¿quién conoce mejor a Dios que el espíritu de Dios? Y por eso el pasaje dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que lo llaman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que recibiste y que recibí el día de la redención, lo conoce todo y conoce las profundidades de Dios. Así que esta tarea, fíjense qué hermosa, ¿no? El desafío al inicio de la predicación, del mensaje o de la reflexión, como quieras llamarlo, era que te consideren los hombres como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios, y creo que a simple vista es una tarea recontra difícil, una muralla, ¿no es cierto? Un desafío de pelear cuerpo a cuerpo, y decir, ¿cómo lograré yo, Marcos, con todas mis miserias, con todos mis problemas, con todas mis flaquezas y debilidades, lograr ser un referente respecto a los misterios de Dios y un referente como servidor de Cristo? Y entonces la palabra, cuando vamos completa, ¿no? Por eso la palabra no se lee un versículo y listo, sino que se lee completa. Dice que para ser servidor tengo lo necesario por el Espíritu Santo de Dios que he recibido. Y para poder conocer los misterios de Dios, tengo lo necesario por el Espíritu Santo de Dios que he recibido. Entonces, eso lo que me hizo pensar es lo siguiente. Entonces, ¿por qué a veces me cuesta tanto y no entiendo? Y entonces enseguida se me venía a la cabeza un hermoso pasaje, por la duda, ¿no? Para no cerrar el versículo de Corintios que reíamos recién, el versículo 12 iba a decir, pero Dios nos lo dio gratuitamente, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, por la gracia, para que seamos administradores de los misterios. Entonces, pensá bien, todas las cosas que son esos misterios que están sobrepasando tu lógica, sobrepasando tus pensamientos, sobrepasando tu concepto de justicia, de verdad y de juicio. Todos esos conceptos que te están volando la cabeza y que vos decís, no puede ser, porque no, pero no tenés una respuesta, y sin embargo están pasando y enseguida vienen las oraciones, pero ¿por qué Dios? ¿Y por qué se permite? ¿Y por qué pasó? Entonces eso, hoy es tiempo de acercarnos al corazón de Dios y decir, Señor,
Yo quiero ser un administrador de estos misterios. ¿Se acuerdan que a José le iban a decir Safnat Panea, decodificador? Hemos hablado en la cuarentena de eso también. Decodificador de los misterios de Dios. Yo quiero ser sabio y entendido y quiero mostrar por mi sabia mansedumbre que soy sabio y entendido en el plan, en el misterio de Dios. Para los hombres misterio, para mí, por eso Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Iglesia, busca de Dios. Busca de Dios, busquemos de Dios. Busquemos de Dios, que en Él hay palabra, que en Él hay respuesta, que en Él hay consolación, que en Él hay fortaleza y que en Él hay todo lo necesario para no solamente disfrutarlo más allá de lo que sobrepasa nuestro entendimiento, otro pasaje hermoso con esa paz, sino para que los hombres que te rodean, cuando te vean, cuando te escuchen, te consideren y me consideren como un administrador de los misterios de Dios y como un servidor de Cristo. Es posible, no solamente es posible, te voy a decir, es necesario que así sea como iglesia. Sos y soy un servidor de Cristo y un administrador de sus misterios. Por eso hoy no puedo tener la misma palabra que tienen los que me rodean. No puedo tener la misma sentencia. O sea, puedo pensar, o sea, estamos en este mundo, sabemos, tengo mi ideología política, tengo mi ideología sobre mi familia, tengo mi ideología, pero no puedo meterme en la misma bolsa. Yo tengo que, no, como le dijo Dios a Jeremías, ¿se acuerdan? No convertirme a ellos, sino que ellos se conviertan a mí. Demostrarles que en Cristo hay algo más y que Dios tiene un propósito y para entender el propósito de conocer los misterios de Dios. Por eso, lo que iba a decir Mateo 6:33, ¿sí? Por eso busquen primero mi reino y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Ahí es cuando empieza a hablar lo necesario, ¿no es cierto? Acercarnos al corazón de Dios. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué cosas? Y lo necesario, lo concerniente a tu familia, a los lazos familiares, a los que están perdidos, lo concerniente a tu forma de vivir, a tu economía, a lo que estás necesitando, todo eso va a ser añadido. Y esto primero su reino no significa que sí o sí a la mañana lo primero que tengo que hacer es orar, aunque gloria a Dios si lo hacemos, ¿no es cierto? Nuestro tiempo devocional es necesario, pero el primero eso significa sobre todo, en todo tiempo, en primer lugar, lo que tengo que hacer es el reino de Dios. Honrarle, servirle, buscarle, adorarle, sobre todo. No es que sea primero busco el reino de Dios, después, ¿se acuerdan que en ese tiempo estaban los romanos, ¿no? Después el reino de Roma, después busco el reino de los judíos, después el otro reino. No, primero, sobre todo, en cualquier reino que te encuentres, en esta patria, en Argentina, en este reino que estamos viviendo, en medio de las corporaciones, en medio de los políticos que nos gobiernan, en medio de todo, primero busco el reino de Dios. Entonces no me meto en ese nivel de discusiones que por ahí hoy priman sobre todo, sino que tengo una palabra más allá. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo de Dios que escudriña las profundidades de Dios y que me da una palabra acerca de los misterios de Dios. Y cuando estamos en tiempo de dificultad, de lucha, de prueba, tantas cosas de angustia que estamos atravesando, el Espíritu Santo de Dios, yendo a ese lugar, buscando primero su reino, me da la palabra, ¿cierto? Cuando pensaba en esto me acuerdo de la palabra del sembrador y le pasé 2 pasajes particulares a Darío acerca de la parábola del sembrador, cuando Jesús la explica en Mateo 13, 18 y 19. Fíjense lo que iba a decir. Ustedes, pues, son los 2 versículos, el primero y el último, respecto a la explicación de la parábola del sembrador. Dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora bien, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por 1. Me llamó la atención que este pasaje lo que iba a decir es la palabra entender, ¿cierto? Entender. Iglesia, es tiempo de entender. Me encanta la parábola del sembrador porque él iba a hablar del reino justamente, iba a decir, aquellos que escuchan esto del reino y no entienden,
Y es como que el enemigo viene y se lleva la semilla porque no entendió, no sabe lo que está pasando, no sabe lo que significa, no entiende, no tiene profundidad esa palabra, sino que es algo lindo, algo por afuera, ¿cierto? Algo que te promete exitismo y no te promete reino de Dios. En cambio, el que sí la entiende, ¿sí? Lo que iba a decir el versículo Mateo 3:19, el que sí la entiende, esa es la buena tierra. ¿Por qué? Porque la semilla entra y da fruto y hace bien. ¿Quién es sabio y entendido? Que demuestre eso. Es tiempo de entender que Dios es mayor, que Dios es soberano, que Dios puede, que Dios sabe. Isaías 55, de 9 al 11, ¿te acuerdas de lo que iba a decir? Justo habla de la tierra y habla de la diferencia entre lo que Dios sabe, lo que Dios puede y lo que nosotros entendemos. Lo pone Darío. Dice así, dice la palabra de Dios, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven al cielo, no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Iglesia, hoy es tiempo de reconocer que Dios es soberano, sabe más, puede más. Pero no como una sentencia sobre lo que estamos atravesando, sino como un desafío para buscar esos misterios de Dios y administrarlos frente a los que están alrededor nuestro, que no tienen luz, que no tienen paz, que no tienen esperanza, que no entienden los por qué ni los para qué. Hoy esas personas se necesita que vos te levantes y que des testimonio y que te tengan y te consideren como servidor de Jesús y administrador de los misterios de Dios. Para eso tengo que buscar primero el reino de Dios. Para eso tengo que acercarme al corazón de Dios. Tengo que entender lo que Dios quiere hacer para que esa semilla dé fruto y entender que Dios es más grande y que nada de lo que Dios hace vuelve a él vacío, sino que da el fruto para algo, por algo. Dios está llevando a cabo este tiempo que estamos atravesando y quiere que den frutos. Y si que necesitas semilla para sembrar, ya lo hemos dicho hace tiempo también, ¿no es cierto? Sembra, Dios te va a dar la semilla. Si necesitas semilla para producir pan y comer y alimentarte, la semilla se va a dar también para ti. El versículo 2 de Corintios 4, que leíamos al comienzo, iba a decir que se requiere que iba a decir que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El versículo 2 iba a decir lo siguiente. Ahora bien, además, se requiere de los administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere además de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Iglesia, hoy es un desafío y hoy es un llamado y se requiere que seamos hallados fieles. Volvamos a Jesús. Acerquémonos al corazón del Padre. Busquemos el Rey. Busquemos el Rey. Busquemos su justicia. Hay un porqué, hay un para qué. Y aunque la palabra tal vez no te resuelva como un acertijo y te demuestre los por qué hoy, sin duda en un momento vas a entender. Pero hoy Dios te puede dar una palabra para consolar, para fortalecer, para animar, para levantarte como lo hizo con Elías abajo de aquel enebro porque no daba más y dijo, basta ya, quítame la vida. Y una palabra vino y le dijo, levántate, come, fortalécete porque el largo camino te resta. Salí de la cueva, Elías también iba a decir, ¿se acuerdan? ¿Cuántos pasajes hermosos, cuántos ejemplos de personas que estaban buscando? Hoy es tiempo de buscar el reino de Dios, acercarnos al corazón de papá y decirle, Señor, yo anhelo que los que están alrededor mío me consideren como un siervo de Jesús y un administrador de estos misterios. Y quiero ser hallado fiel respecto a esto. No quiero administrar mal, no quiero servir mal, quiero honrarte, adorarte y bendecirte
y que en todo lo que haga y en todo lo que diga, en primer lugar, quede que Jesucristo es el Señor y que todo es para gloria de Dios, Padre, y que tiene el control de todo. Y que tus pensamientos son más altos, pero el Espíritu Santo nos revela a nosotros esas cosas, porque el Espíritu Santo que habita en vos y en mí, conoce las profundidades de Dios, te las puede enseñar, te las puede recordar, y en este tiempo lo quiere hacer. Cerrá tus ojos, iglesia, queda poco tiempo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que queremos ser hallados fieles. ¿Querés ser hallado fiel respecto a estas dos tareas tan importantes, tan necesarias y tan prestas? Dios las preparó para que las podamos hacer, no es una tarea imposible. Solamente se requiere que busques a Dios, su reino y su justicia, del Espíritu Santo, para poder tener la competencia para servir y la capacidad para ministrar los misterios de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, anhelamos en este tiempo, Señor, frente a lo que estamos atravesando y lo que atraviesa nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros compañeros de trabajo, ser considerados por los que nos rodean como servidores de Cristo, Señor. Danos la capacidad de hacer esa milla más, Señor, de alcanzar al que está perdido, de darle la mano al que está caído, Señor, de no señalar y juzgar, sino servirle por amor a Cristo, poniendo en primer lugar tu reino sobre todas las cosas. Padre, frente a lo que estamos atravesando, necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y entender aquellos misterios, Señor, aquellas profundidades de tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dice tu palabra que nos has revelado estas cosas porque te amamos, Señor. Porque el Espíritu Santo que está en vos está en nosotros, que eres tú que está en nosotros, Señor. Y nos puede dar a conocer y hacer entender. Por eso, Señor, también queremos ser considerados como administrador de los misterios. Danos esa palabra para consolar. Danos esa palabra para abrazar. Danos esa palabra para instruir en justicia, Señor, y para ser de bendición en donde nos has puesto. Padre, hoy nos reconocemos que estamos más bajos, pero reconocemos también que tu gracia, Señor, que tu poder y que lo que nos has dado nos alcanza, nos transforma, nos renueva, nos capacita y nos da lo necesario para poder seguir adelante, Señor, llevando esa buena semilla, llevando, Señor, fruto. Padre, por eso en este tiempo queremos ser hallados fieles, Señor, respecto a estos dos ministerios tan importantes que nos has dado de servir y de administrar. En el nombre poderoso de Jesús, dale hoy, Señor, como iglesia, una palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos llene, que nos complete, que glorifique tu nombre, Señor, que te deje en primer lugar a vos, que toda la gloria, toda la honra, todo el honor sean dados a vos y que nosotros podamos recibir el amor, el gozo y la paz para ser fortalecidos y seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, oramos juntos. Amén.